Historia de la psicología. 39. Cuarta parte. La nueva psicología. 24. Fenomenología y psicología. 4. La psicología fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty. El pensamiento de Merleau-Ponty y el de Sartre, considerando su fraternización del principio con la fenomenología, después su interés común por el marxismo, presentan evidentemente muchas analogías. Igual esfuerzo por penetrar y describir el mundo vivido, prereflexivo, igual voluntad de cuestionar todo esto que la costumbre nos presenta como un misterio y de remontarse a los procesos que parecen los más originales de su actividad perceptiva. Pero esta es más carnal, menos doctrinaria, animada por la preocupación de no sacrificar nada de los problemas, sino para imponerles una teoría decisiva. Para Merleau-Ponty, quien tiene una especie de fobia por el pensamiento superficial, la conciencia está verdaderamente comprometida en el propio cuerpo como una cierta experiencia de lo real, de la cual válidamente no podría desprenderse. El presente efectúa la mediación del para sí y del para el otro, de la individualidad y de la generalidad. La verdadera reflexión me presenta a mí mismo no como una subjetividad ociosa e inaccesible, sino como idéntico a mi presencia en el mundo y con el otro, tal como la realizo ahora. Soy todo lo que veo, soy un campo intersubjetivo, no a pesar de mi cuerpo y de mi situación histórica, sino por el contrario, por ser este cuerpo y esta situación y todo lo demás a través de ellos. Sus penetrantes y minuciosos análisis tienden a mostrar, sobre todo, cómo se pueden adquirir, a través de una conciencia ingenua, las significaciones proyectadas sobre el mundo. Probar que las experiencias de la conciencia, que implican también para ella una ontología, fundan, en último análisis, todas las representaciones, ya sea científicas, de la realidad llamada objetiva y sus referencias a la psicología científica, particularmente a los datos clínicos de la patología nerviosa y mental, los utiliza en un sentido que intenta conducir de nuevo a esta experiencia originaria. Todo el universo de la ciencia está construido sobre el mundo vivido, y si queremos pensar la ciencia misma con rigor y apreciar exactamente su sentido y su alcance, nos es menester despertar ante todo esta experiencia del mundo de la que la ciencia es la segunda expresión. La ciencia no tiene y no tendrá jamás el mismo sentido de ser que el mundo percibido, por la simple razón de que es una explicación o determinación del mismo. Por ello es que ni la psicología científica ni la psicología racional pueden, según él, aportar respuestas decisivas al problema del comportamiento, el que presenta ya en el nivel de la vida irreflexiva el que presenta ya en el nivel de la vida irreflexiva una imbricación de significaciones que deben ser interpretadas. A propósito de la psicología genética de Piaget, observa que los niños deben tener, de alguna manera, razón contra los adultos o contra Piaget, y que es necesario que los pensamientos bárbaros de la primera edad permanezcan como adquisiciones indispensables bajo aquellos de la edad adulta, si es que ha de considerar como adulto a un único e intersubjetivo. Para que la lucha pueda empezar a partir del cogito, es menester que éstas tengan un terreno común y que rememoren su coexistencia pacífica en el mundo del niño. No testimonia el amor en los adultos la persistencia de este estado de indivisión. Nuestras conciencias tendrán a bien, a través de nuestras situaciones propias, construir una situación común en la cual se comuniquen, pero siempre proyecta cada uno este mundo único a partir del fondo de su subjetividad. Realmente no me parece que Piaget, quien muestra cómo se forma la inteligencia al integrarse las estructuras anteriores, pretenda que no sobrevive nada de estas últimas. La divergencia se refiere sobre todo a la significación y al alcance que se atribuyen a esta inteligencia, cuya construcción describe,
son preocupaciones de muy distinto orden, lógicas e intelectualistas en Piaget, ontológicas y existenciales en Merleau-Ponty, cuyo pensamiento se mueve siempre según una dialéctica alimentada por una tensión vivida entre dos polos que constituyen para él una experiencia originaria y la teoría del conocimiento. Lo que le interesa en primer lugar es, a partir de una naturaleza que no solo es objeto de conocimiento, sino un humus de donde procede la distinción lógica del sujeto y el objeto, el comportamiento entendido como una manera en que el hombre se realiza en tanto que subjetividad encarnada, de proyectarse hacia el mundo a partir de una situación. Un mundo siempre dado, pero siempre inacabado y ambiguo, aunque no fuese sino porque resulta de nuestras percepciones y las de los otros, y que es su confrontación de donde surge un sentido. Es decir, que Merleau-Ponty repudia todo sistema a la manera clásica para introducir una descripción de la vida humana en términos de movimiento y de relación. La existencia es indeterminada en sí, a causa de su estructura fundamental, en tanto que es la operación misma por la cual lo que no tenía sentido toma un sentido, lo que no tenía más que un sentido sexual toma una significación más general. El azar se vuelve razón, en tanto que es la retoma de una situación de hecho. Llamaremos trascendencia a este movimiento por el cual la existencia retoma por su cuenta y transforma una situación de hecho. La existencia no comprende jamás la totalidad del ser y del tiempo, pero está situada siempre en el ser y en el tiempo. De ahí surge un nuevo aspecto de esta ambigüedad, que según Merleau-Ponty no es una imperfección de la conciencia o de la existencia, sino su definición. Si digo que estoy encerrado en mi presente, como después de todo se pasa por transición insensible del presente al pasado, de lo próximo a lo lejano, y como por otra parte es imposible separar rigurosamente el presente de lo que solo está apresentado, la trascendencia de las lejanías conquista mi presente e introduce una sospecha de irrealidad. Aún en experiencias con las cuales creo coincidir, si estoy aquí y ahora, no estoy ni aquí ni ahora. Para formar un mundo, las cosas y los instantes no pueden articularse los unos sobre las otras, sino a través de este ser ambiguo que se llama una subjetividad. No pueden hacerse copresentes sino desde un punto de vista y de intención, sino desde un cierto punto de vista y de intención. Es esta preocupación permanente de una subjetividad encarnada la que orienta su interpretación del psicoanálisis. Le atribuye el mérito de haber descubierto la importancia de la sexualidad al considerar que en ella proyecta al hombre su manera de ser respecto al mundo y a los otros. Si la historia sexual de un hombre da la clave de su vida, es porque en la sexualidad del hombre se proyecta su manera de ser en el mundo, es decir, su manera de ser relativamente al tiempo y a los otros hombres. Y la noción de complejo, entendida como estructura de conciencia, le parece válida para designar el núcleo a partir del cual toma sentido el comportamiento del sujeto al constituirse para él en la fuente de toda significación. Su interpretación del freudismo es muy libre, porque para él se trata de volver a pensar en términos de verdaderas conductas, las descripciones psicoanalíticas. Lo singular del freudismo está en mostrar que no hay instinto sexual en el hombre, que el niño, perverso polimorfo, no establece, como lo hace, una actividad sexual llamada normal, sino al término de una historia individual difícil. La capacidad de amar, tanto en su estructura como en sus fines, camina a través de una serie de obstáculos que se aproximan a la forma canónica del amor, anticipo y regreso. Se repite y se supera sin que se pueda pretender jamás que el amor sexual, llamado normal, no sea otra cosa que él mismo. El vínculo del niño con sus padres, tan poderoso para empezar cuanto para retrasar. El vínculo del niño con sus padres, tan poderoso para empezar cuanto para retrasar esta historia, no es él mismo de carácter instintivo. Para Freud es un vínculo espiritual.
No es porque el niño tenga la misma sangre que sus padres que él los ama, es porque sabe que ellos lo cuidan y porque los ve inclinados hacia él. De esta manera se identifica con ellos, se concibe a su imagen, los concibe a su imagen. Para Freud, la realidad psicológica última es el sistema de atracciones y tensiones que el niño atribuye a las figuras paternas y después, a través de ellas, a todas las otras, y en el cual intenta a su vez diferentes posiciones, de las cuales la última será su actitud adulta. Aun cuando su positivismo no le permite escapar a explicaciones causales y objetivas, Freud ha mostrado que todo acto humano, como lo declara explícitamente en su introducción al psicoanálisis, tiene un sentido, en tanto que redujo las superestructuras a infraestructuras instintivas, observa Merleau-Ponty. Freud mostró en la infancia una vida adulta prematura, en tanto que explica lo psicológico por el cuerpo, ha mostrado la significación psicológica del cuerpo, su lógica secreta o latente, relacionando, por ejemplo, las conductas esfinterianas con la primera elección de las relaciones de generosidad o de avaricia que el niño establece con los demás. Es en este sentido que Merleau-Ponty quiere despojar a la noción de inconsciente de lo que en Freud tiene de demasiado rígida, si se puede decir, de demasiado impermeable a la conciencia, que no puede conocer sino los resultados de este proceso, para sustituirla por esta conciencia latente o implícita, lo que en cierta medida la acerca a la teoría sartreana de la mala fe, pero de una manera menos radical, más matizada y de una tonalidad distinta, considerando que hay que tener en cuenta una existencia pesada, que jamás puede recuperarse completamente y adquirir una transparencia exterior. Una percepción ambigua estaría en la fuente de esta conciencia implícita no conceptual que roza los objetos, los elude en el momento en que los va a captar, como el ciego, tiene en cuenta los obstáculos y que sustenta nuestros actos y conocimientos expresos. En resumen, lo que Merleau-Ponty toma del psicoanálisis interpretado de esta manera, al invocar el análisis existencial de Binswanger, es la idea de que el espíritu pasa al cuerpo como inversamente el cuerpo pasa al espíritu. Pero, ¿qué puede significar este término de espíritu? En una teoría que reduce todo al psiquismo, que reduce todo el psiquismo a una estructura de comportamiento, simplemente una nueva forma de unidad. Aun cuando en esto recurre a él, Merleau-Ponty considera, como Sartre, que el vocabulario clásico es inadecuado para dar cuenta del comportamiento, ya se trate de vida interior o exterior, de mecanismo o de finalismo, etc. El behaviorismo watsoniano, que en principio decreta la exclusión de la dimensión interior, en cuanto a ello, permanece cerrado. Con respecto a ello, Merleau-Ponty estima que lo que hay de sano y de profundo en la intuición del comportamiento, es decir, la visión del hombre como debate y explicación perpetua con un mundo social, se encuentra comprometido por una filosofía indigente. Según él, la distinción de lo psíquico y lo somático, que se justifica en patología, pierde sus derechos cuando se trata de comprender al ser normal, es decir, integrado, porque en él los procesos somáticos no se desarrollan en forma aislada, sino que están insertos en un ciclo más extenso de acciones. No se trata de dos órdenes de hechos externos el uno al otro, sino de dos tipos de relaciones, de las cuales la segunda integra a la primera. El espíritu no es una diferencia específica que vendría a agregarse al ser vital o psíquico para ser un hombre. El hombre no es un animal que razona. La aparición de la razón y del espíritu no deja intacta en él una esfera de instintos cerrados sobre sí mismos. Las dificultades gnósticas que afectan a la actitud categorial se traducen en la pérdida de iniciativas sexuales. La alteración de las funciones superiores alcanza hasta los montajes llamados instintivos y la ablación de los centros superiores entraña la muerte, mientras que los animales descerebrados pueden, bien que mal, subsistir.
El hombre no puede jamás ser un animal. Su vida está siempre más o menos integrada a la de un animal. Pero si los pretendidos instintos del hombre no existen aparte de la dialéctica espiritual, esta dialéctica, correlativamente, no se concibe fuera de situaciones concretas en las que encarna. No se trata del espíritu solo. El espíritu no es nada o es una transformación real y no ideal del hombre, porque no es una nueva especie de ser, sino una nueva forma de unidad. No puede reposar en sí mismo. Piensa que el nuevo concepto del hombre, tal como se desprende de la filosofía, de la psicología, de la literatura, del arte y de la política de nuestro tiempo, hace estallar los marcos tradicionales del espiritualismo y del materialismo, del optimismo y del pesimismo. El hombre no es un puro espíritu, es un cuerpo, pero un cuerpo que siente y también percibe, que prevé y transforma el medio en el que vive. Tal concepto implica evidentemente el de la imposibilidad de llegar solo a la verdad, ya que la percepción es copercepción y que el propio cuerpo forma parte de la incorporeidad que nos revela los unos a los otros. La verdad se constituye en la comunicación, en la relación infinita de cada uno con los otros y con las cosas. En tal perspectiva, hay que renunciar tanto a la objetividad entendida como algo dado, cuanto a lo absoluto del sujeto, que no es más que un término en el proceso de intersubjetivación. En otras palabras, si los hechos están siempre en relación con la conciencia, es decir, los fenómenos, la conciencia es siempre interrelación de sujetos que no son ni absolutos ni solipsistas. El papel y el alcance que Merleau-Ponty atribuye a la noción de estructura debe, evidentemente, mucho también a la Gestalt Theorie, cuyos trabajos le parece que exigen un cuestionamiento de las condiciones y de los límites de un saber científico, muy particularmente en el campo de la psicología animal. Conserva de los experimentos de Kohler la aclaración del hecho de que las relaciones estímulo-respuesta están condicionadas por cierta estructura del universo animal de que se trate, y que una descripción válida no podría ser abstracción de ello. Para los gestaltistas, según Merleau-Ponty, no han podido extraer todas las consecuencias implicadas en sus investigaciones. Por amor a las fórmulas precisas, han estudiado de preferencia formas que ponen en juego las funciones sensoriales anónimas, en detrimento de formas más complejas que interesan a la personalidad entera, formas más difíciles de descubrir, en tanto que dependen menos directamente de las condiciones exteriores dadas, pero que son más valiosas para el conocimiento del comportamiento humano. Por otra parte, un prejuicio científico los ha incitado generalmente a creer que la totalidad de los fenómenos pertenece al universo de la física y que los progresos de esta ciencia, ligados a los de la fisiología, permitirán comprender finalmente cómo las formas más complejas reposan en último análisis en las más simples. En realidad, la diferencia entre la gestalt del círculo y la significación círculo consiste en que la segunda es reconocida por un entendimiento que la engendra como lugar de los puntos equidistantes de un centro, la primera por un sujeto familiar con su mundo y capaz de captarla como una modulación de este mundo, como fisonía circular. Es difícil, sin traicionarla por una exposición superficial, resumir una dialéctica tan concreta y sutil como la de Merleau-Ponty, que se esfuerza por describir la experiencia humana uniendo todos los aspectos de lo dado. Pensamiento ambiguo, se sabe de sobra, algunas veces desconcertante. La manera misma de abordar los problemas es una especie de claroscuro, a medio camino entre lo inmediato y lo conceptual, entre la descripción y la explicación, según se trate de estructura o de significación, que pretende determinar un modo mixto de existencia, a la vez cosa y conciencia. No podría satisfacer a todos los espíritus. Con respecto a él y a Sartre, puede uno preguntarse si la vida conceptual encuentra plenamente su ventaja. Al acabar la estructura de comportamiento, se da bien cuenta de la finalidad. ¿Cuáles son las relaciones de esta conciencia natural y la pura conciencia de sí?
¿Se puede pensar la conciencia perceptiva sin suprimirla como modo original? ¿Mantener en ella la especialidad sin hacer impensable su relación con la conciencia intelectual? Si lo esencial de la solución criticista consiste en empujar la existencia a los límites del conocimiento y en encontrar la significación intelectual en la estructura concreta, y si, como se ha dicho, la suerte del criticismo está vinculada a esta teoría intelectualista de la percepción, en el caso de que no fuera aceptable, habría que definir de nuevo la filosofía trascendental de modo de integrar allí todo el fenómeno de lo real. La cosa natural, el organismo, el comportamiento de los otros y el mío no existen más que por su sentido, por el sentido que surge de ellos, pero el sentido que surge de ellos no es todavía un objeto kantiano. La vida intencional que los constituye no es todavía una representación. La comprensión a la que da acceso no es entonces una intelección. Al final de la fenomenología de la percepción declara: encontramos por debajo de la intencionalidad de acto o téctica y como su condición de posibilidad una intencionalidad operante que ya trabaja antes de toda tesis o de todo juicio, un logos del mundo estético, un arte escondido en las profundidades del alma humana y que, como todo arte, solo se conoce por sus resultados. Aquí Merleau-Ponty piensa en Husserl, pero puede también recordar a Benedetto Croce, quien escribió Una estética como ciencia de la expresión y lingüística general en 1900, precisamente para dar cuenta de una intuición pura que considera como la forma inmediata e ingenua del conocimiento anterior a todo juicio de realidad, pero elaboró después una lógica como ciencia del concepto puro, 1905, de la que hace una especie de universal concreto de Hegel, del que se distinguen dos pseudoconceptos, para complicar igualmente la autonomía del pensamiento conceptual y para justificar su capacidad de recuperar, en cierta forma, en el plano de la vida reflexiva, las intuiciones de la vida inmediata y los resultados de la praxis humana. Es entonces otra en particular la diferencia de intención y de tonalidad, el problema de la naturaleza y del alcance del concepto que se cuestiona. Si Croce, en su filosofía del espíritu, lo resuelve de una manera que puede criticarse, me parece que en el existencialismo de Sartre y de Merleau-Ponty se diluye más de lo que verdaderamente se aclara. Pero cualquiera que sea este problema de orden esencialmente filosófico, queda por afirmar que Merleau-Ponty, por su reflexión lúcida y profunda sobre las ciencias humanas, nutridas de una rara información sobre sus métodos y sobre sus resultados, ha ejercido una influencia no solo en ciertas investigaciones particulares, sino en la vida cultural en general, a la manera de Bergson, de Croce y de Sartre. Filósofo comprometido, su excepcional erudición estaba al servicio de un apasionado interés por todas las formas de la actividad humana, y se había convertido para muchos hombres en un maestro del pensar. Más discreto que Sartre, no disponía de sus medios de expresión, asombrosamente variados, y se eclipsó un poco a los ojos del gran público. Poco después de su muerte, Sartre restableció honestamente la verdadera naturaleza de su colaboración. Si la partida inesperada de Merleau-Ponty a los 53 años no lo han resentido verdaderamente, sino quienes conocían al hombre o a su pensamiento, es probable que el tiempo hará más intensamente sensible la importancia de una obra interrumpida demasiado temprano, que estaba sin duda lejos de estar acabada. Una obra que en el campo del que se ocupa este volumen ha animado principalmente a los experimentadores de psicología animal y a los practicantes de psicopatología a transformar sus perspectivas. También aparece Merleau-Ponty como uno de los que más han contribuido a restablecer entre las ciencias psicológicas y la filosofía estos vínculos que los primeros psicólogos intentaban romper definitivamente.